en los montes allá de Belén de Judá, donde luego nació el Señor. Allá entonces, 4 meses después, él decide ir para reconciliarse con su mujer, pedirle que volviera, y entonces regresan después de 5 días que el suegro lo entretiene entre fiesta y comedera y todas esas cosas. Así que él salió ya casi cayendo la noche, decidió irse, pero le cogió la noche en una ciudad que pertenecía a la tribu de Benjamín, una ciudad llamada Gabaá. Esos hombres de esa ciudad eran perversos, y así lo dice la Biblia, rodearon la casa y le dijeron al hombre que lo hospedó en Gabaá: saca a ese hombre porque queremos acostarnos con él. El hombre, por proteger a su visita, le ofrece una hija, pero ellos querían al levita, ellos querían al hombre. Y entonces el levita saca a su mujer, se la entrega a esa turba y ellos abusan de ella toda la noche hasta matarla. El levita se la lleva, corta su cadáver en 12 pedazos y lo distribuye entre las 12 regiones de las tribus de Israel. Y esto provocó una indignación tan profunda en todo Israel, menos en la tribu de Benjamín. Entonces, ahí quedamos. Y entonces entramos al último sermón de la serie de Jueces. Hoy veremos entonces qué pasó después de este hecho. Lo primero que vemos es que las otras tribus, es decir, las 11 tribus de Israel, menos Benjamín, se indignaron tanto, tan profundamente por este hecho tan bochornoso, que decidieron que había que hacer algo en contra de Benjamín. Y entonces hicieron una reunión que yo he llamado una reunión determinante, porque ahí se determinó qué iban a hacer con la tribu de Benjamín y especialmente con los hombres de la tribu de la ciudad de Gabaá por esa maldad o por esa infamia que habían cometido. Bueno, estaban tan indignados por tan perverso acontecimiento que hicieron una reunión en la ciudad de Mizpa de Benjamín. Hay que aclarar que no es la Mizpa de Galaad, esa es otra que aparece luego en los libros de Samuel, ¿verdad? Pero este Mizpa pertenece a Benjamín. Se reunieron allí para discutir lo ocurrido y tomar una decisión en cuanto a lo que iban a hacer con la tribu de Benjamín, porque algo había que hacer. No se podía quedar ese hecho sin castigo. La Biblia nos dice que se reunieron 400,000 hombres de las 11 tribus de Israel. Y de Benjamín se reunieron, por supuesto, menos, porque ellos eran menos. La gran pregunta que abrió el debate era una sola. Ellos dijeron en el versículo 3, decid, bueno, lo voy a decir en dominicano, díganos cómo fue que una cosa así, una maldad tan grande pudo suceder. No está en signo de pregunta, pero es una pregunta. Díganme cómo fue que sucedió una cosa tan bochornosa entre las tribus de Israel. En esa reunión, ese fue el único tema de discusión. Y en los versículos 4, 5 y 6, esto en el capítulo 20, el levita a quien le ocurrieron estos hechos se levantó para dar su respuesta. La leo en la versión Reina Valera contemporánea. Él dijo: yo llegué a Gabaá de Benjamín para pasar allí la noche, pero en la noche unos malvados de esa ciudad rodearon la casa con la intención de matarme. Y a mi mujer la violaron tan cruelmente. Él no dijo que él la sacó, ¿no? Él no dijo yo la saqué y se la pasé ahí, no. A mi mujer la violaron tan cruelmente
que la mataron. Entonces yo la levanté, la corté en 12 pedazos y envié esos pedazos por todo el territorio israelita para que supieran la maldad y el crimen cometido en Israel. Bueno, se determinó en esa reunión, después de escuchar este testimonio, que atacarían a Gabaa, pero antes se envió una comisión a la tribu de Benjamín exigiéndole: entreguen a esos hombres. Ellos decidieron atacar, pero primero mandaron una comisión. Por favor, Benjamín, entrega a los culpables. Entrega a los hombres que hicieron esta infamia, esta maldad, porque vamos a matarlos. Pero lo que la Biblia nos dice es que la tribu de Benjamín se negó a entregar a los culpables y declaró la guerra. Y uno no puede leer esto sin hacerse preguntas. Yo vuelvo y digo, como siempre, que cuando uno estudia la Biblia tiene que hacerle preguntas al pasaje. Hay que hacerle preguntas al pasaje. ¿Por qué pasó esto? ¿Y por qué el autor está contando esto aquí, en este momento, en esa parte? Y hay tres preguntas que tenemos que hacernos cuando leemos toda esta barbaridad que sucede. Primera pregunta: ¿por qué Benjamín se negó a entregar a los culpables? Porque eso era evidente, eso era claro para todo el mundo, que fue una maldad bochornosa, una infamia, algo que ellos mismos dijeron: nunca había pasado en Israel tal cosa. Y 11 tribus, la mayoría, estaban muy indignados y avergonzados por una cosa tan grande. Como estaba yo esta semana, hace 2 o 3 días, leyendo a ese hombre en el ensanche Isabelita, en Santo Domingo. No queda muy lejos de mi casa eso. Y es casi cerca donde vive mi hermana Aide, que violó a una niña de 9 años y después echó el cadáver en una funda, en un saco, y le echó al Mar Caribe, que todavía al día de hoy no lo han encontrado. Y uno se pregunta: ¿pero cómo una cosa así pasa en este mundo y en nuestro país, en medio de una pandemia? Están pensando todavía en violar y en hacer maldad. Sí, pero después de eso ahora salió otra noticia de otro ahí joven de 21 años. Bueno, aquel era de 40 años. Este es un joven de 21 que mató a su novia y la quemó el cuerpo. Una discusión que tuvieron. Y yo estudiando esto, y me pregunto: caramba, pero ¿por qué pasan cosas así en nuestro país? ¿Por qué se sufre todas estas cosas? ¿Por qué Benjamín no entregó a los culpables? Segunda pregunta: ¿por qué protegió a aquellos perversos que abusaron de aquella mujer, de levita, hasta matarla? Tercera pregunta: ¿por qué declararon la guerra tan ligeramente? O sea, no se fue a la mesa de negociación, sino que dijeron: no vamos a entregar, no lo vamos a entregar. Y si ustedes quieren, nos vamos a la guerra. De una vez se fueron a la guerra. O sea, no hubo conversaciones, no hubo reuniones, no hubo la manera como de vamos a evitar esto. No, vámonos a la guerra. Benjamín, la tribu más pequeña de los hijos de Israel, declarando la guerra a 11 tribus que tienen muchísimos hombres. ¿Qué estaba pasando por la mente de los líderes de la tribu de Benjamín? Y cuando me hago estas 3 preguntas, me contesto también: ellos mismos nunca explicaron. Ellos mismos nunca contestaron esa pregunta que yo me acabo de hacer, que he compartido con ustedes. Su actitud fue de: vámonos a la guerra, siendo ellos pocos. Y eso demuestra, esa actitud demuestra cuán mal estaba su percepción de la justicia. Cuán mal estaba su percepción de la justicia. Y cuán mal estaba su actitud hacia sus demás hermanos. Cuando un pueblo se niega a castigar, o nación se niega a castigar a los malos, el pecado se multiplica. Y si los encubre, su corazón es tan malo como el de aquellos a los que protege. Y eso es triste cuando uno lo ve en una nación o un pueblo. El gran pecado de Benjamín fue no reconocer la maldad de los hombres de Gabaa y entonces protegerlos. Pero el segundo gran pecado de Benjamín fue declarar una guerra contra sus propios hermanos
sabiendo que esos hombres eran culpables. Sabiendo que esos hombres eran culpables. Porque no es que no lo sabían. Ellos sabían que eran culpables. Cuando una iglesia encubre el pecado y no se denuncia ni se castiga como Dios manda, hay problemas en la iglesia. Y va a venir más si no castiga y si no enjuicia el pecado que encubre. Las consecuencias son terribles. En la iglesia de Corinto, una iglesia en el Nuevo Testamento, en los albores del cristianismo, había un hombre que estaba viviendo sexualmente con la mujer de su papá. Y el apóstol Pablo no se lo calla. El apóstol Pablo, que está por allá en Roma, cuando escribió esta carta, le dan informe de la familia de Cloé y él no se lo calla. Él dice en 1 Corintios capítulo 5, versículo 2, ¿no debierais más bien lamentarlo y haber quitado de en medio de vosotros al que cometió esta acción? Y en otro versículo llama a ese perverso, no lo dijo hermano, dijo a ese perverso. Sí, porque el que hace eso, aunque sea cristiano, es un perverso. Búscate una novia, búscate, ¿verdad? Tu mujer. No, la mujer es su papá. Claro que hay que, también ella es culpable, porque quizás fue ella que lo enamoró, lo buscó, uno no sabe. Pero que se atrevió a hacerle eso a su papá, vivir con la mujer de su papá, es un perverso. Es un perverso. Y estaba en la iglesia. Y Pablo dice, ¿no debierais más bien estarse lamentando y haber quitado de en medio de ustedes a que cometió esa acción? De la misma manera, la tribu de Benjamín debía estarse lamentando porque los hombres de Gabaa eran unos hombres perversos y habían cometido esa maldad contra aquella mujer inocente, la mujer del levita. Así que ahora ellos estaban sin castigo y protegidos por las autoridades de Benjamín, como que se salieron con las suyas. El hecho de portarse así, la tribu de Benjamín mostraba que no estaban actuando bien y que tenían una semilla de discordia contra sus hermanos, porque le declararon la guerra a sus hermanos. En segundo lugar, vemos una guerra inevitable en los versículos 15 al 48. Ya que Benjamín decidió pelear contra sus hermanos, las 11 tribus se dispusieron para la batalla. Las 11 tribus contaban con 400,000 hombres entre todas. Y la tribu, entre esos hombres, eran hombres expertos en usar la espada y con experiencia en la guerra, según el versículo 17. Pero la tribu de Benjamín solo contaba con 26,700 hombres. Abismal la diferencia, ¿verdad? 400,000 contra 26,700. 26,000 hombres que tenía Benjamín y 700 hombres que vinieron de Gabaa, que eran dice, vivían en Gabaa. Y de esos 26,700, la Biblia aclara que habían 700 zurdos que eran expertos con la honda, que tiraban una piedra con la honda a una hebra de cabello y no fallaban. Es verdad que eran hombres que no fallaban, pero eran 26,000 nada más, 26,700 contra 400,000. Bueno, así se dio la guerra. La guerra se dio en tres batallas. Pero hay que señalar algo aquí positivo. La Biblia nos dice que para cada una de las tres batallas, las 11 tribus de Israel iban a Silo, donde estaba el tabernáculo, y consultaban a Dios primero. ¿Vamos o no vamos a la guerra? ¿Pelearemos contra Benjamín? ¿Sí o no? O como dijeron la primera vez, ¿quién será la primera tribu que debe tomar la cabecilla en salir a pelear? Eso fue lo que hicieron en primer lugar. En los versículos 18 al 22 aparece la primera batalla.
En el versículo 18 leemos que las 11 tribus subieron a la casa de Dios, es decir, donde está el tabernáculo en Silo, y le preguntaron a Dios cuál tribu debe tomar el liderazgo y debe ser la primera en salir a pelear. Y Dios le contestó, la tribu de Judá, salga adelante. Y ellos tomaron el liderazgo. Salieron, pero fíjense que esa primera batalla ellos la perdieron. Ellos la perdieron. Los benjaminitas, que eran menos, mataron a 22,000 hombres de Israel. 400,000 menos 22,000. Vaya retando, porque van a seguir muriendo. De 400,000 le quitaron 22,000. Mataron 22,000. Y uno se pregunta, pero ven acá, pero consultamos a Dios y nos dijo que sí. Sí, pero mataron 22,000. La segunda batalla, en los versículos 22 al 25, volvieron otra vez. Dice la Biblia que lloraron todo el día y clamaron, Señor, pero perdimos. ¿Qué vamos a hacer? Volvemos otra vez a pelear. Y dice el versículo 23 del capítulo 20, pues los hombres de Israel habían subido, es decir, a Silo, a la casa de Dios, y habían llorado delante de Jehová diciendo, volveremos a pelear con los hijos de Benjamín. Y note esto, nuestros hermanos, ahí usaron esa palabra, nuestros hermanos, ellos reconocieron que peleaban contra sus hermanos. Esa palabra no la usaron al principio, pero ahora sí. Pelearemos contra nuestros hermanos. Y independientemente del trasfondo justo o injusto de esta guerra, hay que señalar o hay que reconocer que el pleito era entre hermanos. Y en el libro de Proverbios dice que pleito entre hermanos es como un cerrojo de alcázar. Es una cosa seria. Pleito entre un vecino y un vecino, bueno, eso es común. Pero pleito entre los hermanos, que salieron de la misma madre, que se crían juntos generalmente, hay sus excepciones, que juegan juntos y pasan todas las experiencias juntos. Pleito entre hermanos, eso como que no, eso no le pasa no por la cabeza, pero eso pasa entre hermanos, pero no deja de ser una cosa seria. Bueno, Caín contra Abel, Esaú contra Jacob, Benjamín contra sus hermanos o viceversa. Es una cosa seria, pero se da, en la historia se ha dado muchísimas veces. Y entre los cristianos se da con más frecuencia de lo que usted y yo pensamos. Se da a veces entre pastor y pastor. Diferencias y problemas. Entre los cristianos muchas veces ocurren desacuerdos entre hermanos y no siempre se resuelven esos desacuerdos de la manera que trae honra al Señor. En Mateo, capítulo 18, versículos 15 al 17, el Señor dio los pasos que se deben seguir ante cualquier desacuerdo entre hermanos para que se produzca el perdón y la reconciliación, o la reconciliación y el perdón. Primero, el Señor enseñó que debe haber una conversación privada entre ambos para reprender al que está en falta y procurar una confesión y arrepentimiento de él. A veces hacemos lo contrario. Primero se lo decimos a todo el mundo y ya todo el mundo sabe lo que está pasando. Y entonces cuando vamos a hablar con el hermano en privado, ya todo el mundo lo sabe, hasta él lo sabe. Pero la Biblia dice que el primer paso es ese, hablar con ese hermano en privado. Y si tú logras que él entienda que él está equivocado y él te diga, hermano, perdóname, ya, ahí se acabó todo en la primera reunión. Pero la Biblia dice que si en esa primera reunión no se logra nada, debe haber una segunda oportunidad. Y dice el versículo 17 de Mateo 15, dice el Señor, que entonces busca testigos para que conste entre ustedes toda palabra entre ambos. La segunda reunión lleva testigos para que todo lo que se hable ahí, tú tengas testigos. Si con la primera reunión y la segunda no se logra nada, la número 3, dice el versículo 17 también, comunícaselo entonces a la iglesia para que intervenga en una situación
y ya tú diste los pasos recomendados por el Señor y no se pudo resolver. Hay que confesar que pocas veces hacemos eso. No, porque no queremos involucrar a la iglesia con ese problema, no queremos hacer una división, no queremos causar. Por eso es lo que la Biblia dice. Trátalo la primera vez, trátalo la segunda vez, la tercera, llama a la iglesia, ya, llama al pastor, a los líderes, para que ya sea un problema que pase a la iglesia, para que de alguna manera busque qué es lo que se va a hacer. Porque de nuestra parte ya hemos hecho lo que la Biblia dice. Esos son los pasos. Ahora bien, lo más difícil es tratar de ponerse uno de acuerdo con alguien que no quiere honrar a Dios sobre todas las cosas. Si la otra persona no quiere honrar a Dios sobre todas las cosas, aunque usted dé los pasos que el Señor les recomienda en Mateo capítulo 15, nunca se va a resolver la situación. Porque usted está dispuesto, pero el otro no. Por eso, en Filipenses capítulo 4, el apóstol Pablo, que le habían dicho que habían 2 hermanas en la iglesia, y da los nombres, que tenían un desacuerdo que era tan grande que el apóstol Pablo metió eso en una carta inspirada por el Espíritu Santo. Y le dice en el capítulo 4 de Filipenses, verso 2, ruego a Evodia y a Síntique por nombre. No dije, no, porque hay 2 hermanas que me dijeron, no, fulana y fulana, que sean de un mismo sentir en el Señor. Si somos de un mismo sentir en el Señor, lo primero que vamos a querer hacer es honrar al Señor. Y aunque tengamos diferencia, nuestro compromiso de honrar al Señor va a prevalecer y va a ser posible que busquemos de alguna manera un acuerdo. Porque la honra al Señor vale más que yo, vale más que todo. Pero qué triste cuando uno encuentra a alguien que su prioridad no es honrar al Señor. Su prioridad es otra cosa. Pero va esta aclaración en medio de esto. Ahora bien, Benjamín no era de un mismo sentir en el Señor. Ellos se fueron a la guerra. Está bien, vámonos a la guerra. Y en esta segunda batalla, Benjamín volvió a ganar. Volvió a ganar contra las 11 tribus. Ahora mató 18,000. Reste 400,000 de Israel, menos 22 y ahora menos 18. Va bajando la cosa. Pero todavía son mayoría. El hecho de haber consultado 2 veces la voluntad de Dios y haber recibido su autorización para ir a la batalla, no los libró de perder 22,000 hombres en la primera y 18,000 en la segunda batalla. Y uno se pregunta, ¿qué pasó aquí? Porque el Señor me dijo que sí, que vaya a la guerra. Pero mataron 22,000. Y la segunda vez consulto y el Señor me dice, sí, vayan. Y entonces perdemos 18,000 ahora. ¿Qué está pasando ahí? Eso me enseña que aunque consultemos la voluntad de Dios, eso no nos va a librar de dificultades y pruebas en la vida cristiana. Seguir la voluntad de Dios no siempre nos librará de dificultades. Por eso es mucho mejor seguir la voluntad de Dios que adivinar a tientas en medio de las dificultades de la vida. La vida cristiana no siempre es de victoria en victoria, como hay algunos hermanos que dicen aquí de victoria en victoria. No siempre de victoria en victoria. A veces hay momentos difíciles, oscuros, de pruebas en la vida cristiana. A veces experimentamos problemas para que aprendamos que hay que depender más del Señor. Bueno, la tercera batalla, en los versículos 26 al 48, por tercera vez consultaron a Dios, pero esta vez dice la Biblia que ayunaron hasta la noche y ofrecieron holocaustos y ofrendas a Dios en el versículo 27. Yo no sé si ustedes lo captaron esto, pero hasta donde yo he desarrollado el sermón, no he leído que ellos se arrepintieron. No he leído que se arrepintieron. Aunque me llama la atención que ayunaron, ofrecieron holocaustos y ofrendas a Dios, ofrendas de paz, dice textualmente.
Pero no sé, no he leído, en ningún versículo dice que se arrepintieron. Tal vez estas ofrendas y holocaustos significa que se arrepentían, pero literalmente no lo dice. La respuesta de Dios esta vez fue: subid, porque mañana yo os los entregaré. Cuando leí eso dije, ahora respiro. Ahora sí vamos a ganar, porque ya el Señor dijo, mañana se lo voy a entregar en su mano. Versículo 28. Ahora no van a perder. En esa última batalla, las 11 tribus usaron la misma estrategia que usó Josué para conquistar a la ciudad de Jai. Si se acuerdan cuando predicamos a Josué, ¿qué hizo Josué para conquistar a la ciudad de Jai? Que era una ciudad pequeña. Mandó un grupito a pelear adelante, pero otros grupitos lo puso en emboscada, escondidos. Y entonces cuando fueron a pelear contra los de Jai, ellos huyeron o fingieron que huían. Y entonces los hombres salieron de la ciudad, salieron a pelear, pero cuando salieron, entonces les salieron por los lados los que estaban en emboscada. Y ahí estaban atrapados. Eso mismo hicieron ahora las 11 tribus de Israel contra Benjamín. Fueron a pelear y ellos mataron unos cuantos y ellos hicieron como que huyeron, pero tenían unos grupos por ahí escondidos, y cuando ellos vinieron a pelear, pues los rodearon, los emboscaron, y dice la Biblia que mataron entonces de esas tribus 25,000. De los 26,000 hombres que tenía, 26,700 que tenía Benjamín, ahora le matan de golpe 25. Está bueno ya, debían perder un día. Ganaron la primera, ganaron la segunda, pero ahora le mataron 25,000. El resto de los hombres huyó al desierto, pero Israel lo persigue y mataron unos cuantos más. Finalmente, de los 26,700 le quedaron 600 hombres. 600 hombres a Benjamín, que se escondieron en la peña de Rimón, dice la Biblia, por 4 meses. Escondido ahí. Yo no sé si salían para ir al supermercado o qué, pero se escondieron ahí, en el monte de Rimón, esos 600 hombres. En esos 4 meses que estuvieron escondidos ahí, entonces las otras tribus de Israel comenzaron a pensar, wow, pero casi terminamos a la tribu de Benjamín. Oye, se nos pasó la mano, hemos hecho una cosa grande. Bueno, es absolutamente correcto que los culpables reciban el castigo justo por su maldad. Pero cuando la justicia castiga más allá de lo debido, pierde su equilibrio que debe tener siempre la justicia y se vuelve un verdugo. Usted sabe que yo trabajé en la Suprema Corte de Justicia, porque lo he dicho muchas veces. Y siempre que uno llegaba a su hora de trabajo a la Suprema Corte de Justicia, en el Centro de los Héroes, o la feria, como le decimos, en Santo Domingo, uno se encuentra allá afuera con la estatua de la justicia. Una señora con una venda, ¿verdad? Que se supone que es justa, pero tiene una venda, porque castiga al malo, no importa quién sea. Y uno ve esa estatua, yo no sé si está ahí todavía, pero esa estatua representa la justicia. Pero si la justicia castiga más allá de lo que debe, entonces es un verdugo. Y eso le pasó a la tribu, a las 12 tribus, a las 11 tribus de Israel. Se le pasó la mano. Casi desaparecieron a la tribu de Benjamín. Solo 600 hombres quedaron. Mataron a todo el mundo. Entonces así entramos en la tercero y último punto. Israel compensa a Benjamín. Trata de compensar a Benjamín porque se le pasó la mano. Mataron a casi todos los hombres. Y entonces, ¿cómo se va a reconstruir? Entonces hicieron una segunda reunión, capítulo 21. Esta segunda reunión fue en Silo, no en Mizpa, sino ahora en Silo, donde está el tabernáculo.
y allí discutieron, ¿y qué vamos a hacer ahora con la tribu de Benjamín? Porque se nos fue la mano. Prácticamente hemos destruido esa tribu. Nada más le quedaron 600 hombres. Y dijeron en el versículo 3, Jehová, Dios de Israel, ¿por qué ha sucedido esto en Israel? Que falte hoy de Israel una tribu. Si yo fuera Jehová, le diría, bueno, yo no sé, explíquenme ustedes por qué se les pasó la mano. ¿Por qué mataron a todos los hombres? Porque eso fue, en su sed de venganza, ellos se les pasó la mano. Al día siguiente, hicieron un altar, ofrecieron holocaustos, hicieron ofrendas. Y en esa primera reunión habían acordado que ninguna de las tribus le iba a dar muchacha a los de Benjamín para casarse. Ningún hombre podía dar su hija a la gente de Benjamín. Eso fue en la primera reunión. Pero ahora que ya no queda casi hombre en Benjamín, dijeron, tenemos que hacer algo para que la tribu de Benjamín se reconstruya. Sin violar el primer acuerdo que ya tomamos en la primera reunión, tenemos que hacer algo. ¿Cómo se va a reconstruir la tribu de Benjamín con los pocos jóvenes que le quedaron si no habían doncellas para ellos? Bueno, la solución parece muy bonita, pero fue peor. Porque entonces la solución provocó más muertes. En esa reunión dijeron, ven acá, cuando hicimos la primera reunión, ¿quiénes fueron los que no vinieron a esa reunión? Y parece que tenían todo escrito y buscaron. Y salió a relucir que había una ciudad llamada Jabes de Galaad que no habían ido a esa reunión. Y dijeron, entonces en la primera reunión los de Jabes no vinieron. Está bien. Y mandaron hombres y mataron a todo el mundo en Jabes porque no vino a la primera reunión. Mataron a los hombres, a las mujeres casadas, solamente dejaron a las doncellas, a las vírgenes. Y dice, pero ven acá, pero la solución está peor que el problema, que la enfermedad. O sea, para solucionar un problema, mataron más gente. Solamente quedaron a 400 jóvenes vírgenes. Y dijeron, estas son las que vamos a coger, se las vamos a dar a los 600 hombres de Benjamín que quedaron. Estas son de ellos. Pero mataron un pueblo entero. Mataron mujeres, hombres, niños. Dejaron solamente las doncellas. ¿Y qué pasa? Eran 600 hombres. ¿Cuántas vírgenes habían? 400. Faltaban 200. Faltaban 200 jóvenes y mujeres y había que reconstruir la tribu. Entonces determinaron que iban a dar permiso para que los benjaminitas robaran mujeres. Versículo 15 al 24. Resulta que cada año las tribus subían a la ciudad de Silo para celebrar una fiesta donde las jóvenes danzaban. Posiblemente era la fiesta de las cosechas, donde llevaban los primeros frutos, se hacía un culto y esas cosas. Acuérdense que el papá de Samuel con sus dos mujeres subieron a Silo, pues subían cada año a celebrar una fiesta a Jehová. Posiblemente sea la misma fiesta. En esa fiesta las jóvenes danzaban y todas esas cosas y salían por los alrededores danzando, a lo mejor con pandereta y esas cosas. Y ellos dijeron, bueno, lo que vamos a hacer es que los 200 jóvenes que quedaron, que le falta mujer, cuando vienen a esa fiesta, bueno, porque se pongan por ahí, acechen a las muchachas y se roben a la que ellos quieran. Y así no se viola el acuerdo de que los padres no le van a dar hijas a los de Benjamín. No violamos eso. Entonces, que se las roben. Bueno, eso iba a resolver esos dos problemas. No se violaba el acuerdo y a la misma vez se resolvía el problema de los muchachos que necesitaban mujer para procrearse y recuperar otra vez la tribu de Benjamín que estaba casi extinguida. Bueno, usted va a decir, bueno, pero eso es como que difícil, porque imagínese usted, me puse yo a pensar, qué difícil es a una muchacha que se la roben y entonces funcionar como la esposa de ese hombre que se la robó. Eso es un poco difícil, pero acuérdense que eso es otra cultura. No es el Occidente. En Occidente nos gusta
que un hombre bueno y decente enamore a la muchacha y venga y hable con uno y le diga, mire señor, yo estoy enamorado de su hija, yo hablé con ella, me dijo que sí, y usted sabe, yo soy pobre, pero trabajador, y etcétera, etcétera. ¿Verdad? Eso es lo que nos gusta a nosotros, no que se la roben. Bueno, pero había un problema. Había que ayudar a la tribu de Benjamín a reconstruirse. Y esa fue la solución. Así que así se reconstruyó la tribu de Benjamín. Pero vámonos para atrás. ¿Cómo comenzó todo este desastre? Por un levita, que su mujer pelearon o le fue infiel o lo que sea. Ella se fue por su papá, el hombre se fue allá y salió casi de noche para regresar, le cogió la noche y entonces ahí se dio esa situación en Gabá. El único pecado de esa mujer fue ser la esposa de un hombre que no la pudo defender cuando ella más lo necesitaba. Y punto C, y último, dentro del número 3, ¿verdad? El periodo de los jueces terminó con el mismo estado de cosas. ¿Cuál es el estado de cosas? Versículo 25. En aquellos días no había rey en Israel y cada cual hacía lo que bien le parecía. Esto es lo que llamamos anarquía. Cuando no hay una autoridad y cuando todo el mundo hace lo que le parece bien y nadie lo condena y nada de eso. Aquel estado de cosas reclamaba la llegada de un rey y eso es lo que ha demostrado el autor del libro. El libro de Jueces entero es para demostrar aquí hace falta un rey, aquí hace falta una autoridad. Y entonces por eso todos esos relatos que hay ahí. El libro de Primero de Samuel se encargará de relatar la inauguración de la monarquía hebrea y el primer rey fue nada más y nada menos que de la tribu de Benjamín, que fue la que casi desaparece con esta situación. Conclusión. El estado presente del mundo no es exactamente de anarquía total, pero se encamina hacia ella. Cada vez vemos un mundo sumiéndose en la confusión. Los valores morales y espirituales son relativos o han desaparecido. Hay totalitarismo político que cobra fuerza cada vez más en el mundo. Los ciudadanos se dejan arrastrar por toda clase de corrientes filosóficas, políticas y religiosas que los llevan al desastre personal y nacional. Y la Biblia, mis hermanos, predice un estado de confusión total para los últimos tiempos. La Biblia dice, vendrán en los últimos tiempos, los hombres serán así, así, así y así. Y el mundo se va a desesperar y va a pedir a gritos un líder mundial que asumirá el control de las naciones y le va a dar la paz, entre comillas, que el mundo pide, pero a cambio de su libertad, porque entonces tendrán que tener un sello para comprar, para vender y para hacer toda clase de transacción. Ese personaje, según Apocalipsis, es el anticristo, aunque hay otros nombres para ese personaje. Pero todo eso anunciará la poderosa venida del Señor, el cual vendrá y reinará con justicia, castigará a los malos y al mismo Satanás lo mandará, lo arrojará al abismo a donde pertenece. Pero el llamado del Evangelio es para que el hombre crea en Jesucristo ahora y reciba al Señor como Salvador ahora, antes que ese estado de confusión total llegue. Entonces, en aquel día, los hombres y mujeres del mundo, para su condenación eterna o para su salvación eterna, cuando el Señor venga, tendrán que confesar lo que dice Filipenses capítulo 2, versos 10 y 11. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. La monarquía hebrea no solucionó todos los problemas de Israel. Y los gobiernos del mundo no solucionarán jamás todos los problemas del mundo. Pero el gobierno de Jesucristo sí solucionará todos los problemas del ser humano. Pero el primer problema que tiene el ser humano es que le falta salvación. Y ese es el primer problema que suple o resuelve
el Señor Jesucristo. Que el Señor nos bendiga y ayude a cada uno de nosotros a buscar más a Cristo. Y si alguien no ha buscado al Señor para salvación, que lo busque en el día de hoy. Oramos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Terminamos con una nota triste en el libro de Jueces, pero sabemos que pronto llegará el reinado de Cristo y ese reinado de Cristo será con justicia y no habrá anarquía, no habrá confusión, no habrá nada de esas cosas. Ayúdanos a anhelar la venida de Cristo, la instauración de su reino justo y de gloria. Y nosotros estaremos ahí porque pertenecemos a Cristo. Bendice pues tu pueblo en este día, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, que el Señor